Una vez más, una feliz noche a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día lunes. Siempre los lunes son desafiantes, ¿saben? Quizás para más de alguno, después del fin de semana, retomar la faena de la semana, volver al trabajo, como que requiere un poquito, ¿verdad?, de un empujoncito más. Y también así ocurre, ¿verdad?, cuando tenemos reuniones dentro de la iglesia durante la semana. El lunes tiende a ser desafiante, pero gloria a Dios por cada uno de ustedes. Gloria a Dios por el deseo que el Señor ha puesto en sus corazones para estar aquí y seguir creciendo en la palabra de Dios. Seguir recordando, como acabamos de cantar, que solo queda un poco más para que podamos estar en nuestro hogar celestial. Es un poco más. Y ahora yo no les voy a decir cuánto poco queda, pero sí sé que es poco tiempo. Y el anhelo más grande de nuestro Dios es que ya pueda llegar ese día cuando finalmente pueda tomar a cada uno de nosotros como sus hijos y poder iniciar esa experiencia eterna de vivir con Él en la tierra prometida. Hemos considerado en las noches anteriores temas que nos irán presentando diferentes realidades de lo que se avecina. Recordamos la primera noche, hablamos de cómo Dios, antes de que el reino del Señor se establezca, antes de que Cristo venga, Él tiene un mensaje de salvación, un mensaje de redención para cada uno de nosotros. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo del mal. La noche de ayer vimos que ante este anuncio de vida eterna, el enemigo va a buscar establecer fuerzas humanas internas en este mundo que tratarán de ir en contra de los hijos de Dios. Y se levantarán poderes con el propósito de poder forzar lo que el pueblo de Dios desea hacer. Y de esto vamos a hablar todavía más en detalle al final de esta semana. Así que vamos a continuar en esta secuencia de eventos y hoy vamos a hablar de un tema que lleva por título el juicio de Dios, el juicio investigador. Déjenme aclarar, el término juicio investigador no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es la realidad de un juicio. Y hoy vamos a ver cómo también la Biblia habla de un juicio previo a cuando el reino de Dios se establezca. Un juicio que se le conoce como preadvenimiento. Así que vamos a hablar del concepto de juicio en esta noche. Para algunos de ustedes que quizás han seguido casos de juicios a través de la historia, a lo mejor podrán recordar algunos de estos personajes en los años que han transcurrido en nuestra sociedad. Aquí ustedes miran diferentes casos que han llegado a ser famosos porque hablan de una realidad donde una persona está siendo enjuiciada, está siendo cuestionada. Por ejemplo, algunos se recordarán en la era de los 90, al inicio de los 90, los hermanos Menéndez, que fueron enjuiciados porque mataron a sus padres que eran muy ricos. Entonces ellos querían tomar toda esa fortuna para ellos. También entre los otros juicios que ustedes miran acá está el de Scott Peterson, que mató a su esposa y su esposa estaba esperando un bebé y él lo negó y luego lo enjuiciaron y fue encontrado culpable. O quizás el más famoso, donde la gente ha visto, escuchado o a lo mejor hasta lo presenció por televisión, es el caso de O.J. Simpson, ¿verdad? Que fue también enjuiciado. Así que cuando hay un juicio, vemos que el interés de aquellos involucrados y aún los que están fuera
de una conexión directa, el pasar por un juicio llama la atención. Ahora, a ninguno de nosotros nos gustaría ser enjuiciados, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos llama la idea de un día ir ante una corte y pasar por una experiencia de juicio. Porque cuando usted escucha la palabra juicio, muy probablemente viene a su mente imágenes de condena, imágenes de ser encontrado culpable. En esta noche nos vamos a dar cuenta que desde la perspectiva bíblica, el juicio de Dios no tiene o no debería tener la misma connotación que lo hacemos con juicios humanos. La realidad del juicio es tan clara en la Biblia, y aquí yo presento simplemente algunos versículos. Si ustedes tienen la oportunidad, apúntenlos y luego lo pueden leer. Hechos, Romanos, son algunos de los ejemplos donde la Biblia nos dice que sin lugar a duda, este mundo va a ser juzgado. Y no estoy hablando del mundo en términos de árboles o el océano o países. Lo que la Biblia habla es de que cada uno de nosotros será juzgado. Pero tengo una pregunta para ustedes en esta noche. Al hablar del juicio de Dios, ¿será de que este juicio es algo que ocurrirá en el futuro? ¿Será que el juicio de Dios ya ocurrió? ¿O será que el juicio de Dios se está llevando a cabo en este momento? Vamos a mirar que la profecía también nos presenta una distinción muy clara de cuándo se realizará una esfera o una parte de lo que conlleva el juicio de Dios. Porque vamos a mirar de que hay un aspecto de juicio previo, investigativo, y hay un elemento del juicio donde se da el fallo, donde se da la recompensa. Ahora, ¿qué imágenes viene a su mente cuando usted piensa en el juicio de Dios? Hay niños que cuando van creciendo, uno como padre muchas veces comete el error y le dice: si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y ya sea consciente o inconscientemente, muchos hacemos una trayectoria de mensaje a nuestros hijos, haciéndoles o creando la idea de que de alguna forma Dios está viendo de qué forma uno falla para luego castigarnos. Pero el juicio de Dios, el juicio bíblico, no tiene esa connotación. Así que vamos a entender un poquito más de esto, es mi deseo y oración. Así que voy a invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, y ustedes recordarán que hemos estado en el libro de Daniel. Y vamos a regresar al capítulo 7 de Daniel, porque en el capítulo 7 de Daniel vemos un desenlace de, como ya lo comentamos la noche de ayer, de bestias, y voy a invitarlos a leer desde los versículos 9 en delante. Quizás comencemos con el 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Recuerden, ayer hablamos de un poder político religioso que buscaría atacar al pueblo de Dios. Pero miren ahora lo que sucede en el verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia.
Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y luego ¿qué pasó? Los libros fueron abiertos. Ustedes recordarán que en la primera noche hablamos de que Dios envía un mensaje a través de ángeles, un mensaje que consta de 3 partes. El mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y dentro del primer ángel hay un anuncio de juicio. Y lo vamos a recordar aquí, donde dice, decía a gran voz en el verso 7, este es el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Entonces Dios nos dice que en el contexto del tiempo del fin, cuando el mensaje de salvación se proyecte, se proclame, se anuncie a todo el mundo, este mensaje también incluye el mencionar, el anunciar, el predicar que la hora del juicio ha llegado. Ahora, alguien podría decir, bueno, decir que vamos a ser enjuiciados, pues no despierta en nosotros mucha alegría, porque si tenemos que enfrentar el juicio de Dios, ¿quién va a poder estar en pie delante del juicio de Dios? Y puede ser que alguno de nosotros, al igual que aquel niño que se le dijo, si te portas mal, Dios te va a castigar, muchos de nosotros estemos pensando que el juicio de Dios es para castigarnos, es para condenarnos. Pero de verdad deseo que en esta noche podamos tener una vislumbre más clara de este juicio. Porque si forma parte del último mensaje que Dios quiere proclamar al mundo, no es con el propósito de que el ser humano piense que Dios quiere castigarlo. Tiene que tener una connotación de redención. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puede un juicio ser algo positivo? Acabamos de leer en Daniel que este cuerno pequeño se levanta, habla grandes cosas en contra del Altísimo, busca atacar a los santos, a los hijos de Dios, y lo que luego ocurre, dice aquí, es que un anciano de días viene en su trono, luego el juez, dice, se sienta y los libros son abiertos. Ustedes recordarán esto, al comparar Daniel 2 con Daniel 7, nos damos cuenta que Dios va progresivamente revelando elementos que su pueblo necesita entender. Y cuando comparamos estos 2 capítulos que están entrelazados en su interpretación, vemos que acá hay un cuerno pequeño. Ayer lo vimos esto, que antes de que los santos reciban el reino, el cuerno pequeño va a buscar destruir, atacar al pueblo de Dios. Pero ahora vamos a mirar otro elemento en el capítulo 7, y es este elemento. Nos dice la Biblia que después que el cuerno pequeño se levante, después que el cuerno pequeño busque destruir a los santos del Altísimo, Dios interviene. Y la manera en que Dios interviene para parar la obra de este poder político religioso es a través de un juicio. El juicio de Dios, nos vamos a dar cuenta, tiene el propósito de poner un hasta aquí a lo que este poder viene haciendo, y con el juicio Dios declara que este poder será destruido y los santos del Altísimo serán bendecidos. Vamos a mirarlo más en detalle aquí en esta gráfica. Si leemos del capítulo 7
y leímos nada más 2 versículos. Si ustedes siguen leyendo, vayamos al verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Verso 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Usemos la imaginación al leer estos versículos. El anciano de días, que es un símbolo de Dios Padre, viene ante el espectáculo universal de huestes angelicales y él toma asiento. Como juez, dice, se abren los libros y empieza un proceso de juicio. En este proceso de juicio luego viene, dice, uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién será este? Es Jesucristo. A través del Nuevo Testamento, el título preferido que Cristo autoutilizó o se autodenominó fue Hijo del Hombre. Él se presenta, nos acabamos de dar cuenta, y luego recibe del anciano de días el poder, el dominio, la gloria, el reino sobre todo lo que existe. Entonces sigamos esta secuencia. El cuerno pequeño se levanta. Recuerden, este es un símbolo de un poder político religioso. Y luego Dios interviene diciendo, espérense un tantito aquí. Este poder solo se le va a dar la capacidad de hacer hasta cierto daño, porque luego el juicio de Dios va a iniciarse y a través de este juicio el que merece recibir toda la honra y la gloria la recibirá, y ese es Cristo Jesús. Por eso después del juicio, Dios establece su reino. Miremoslo de esta manera, comparando Daniel 2 y Daniel 7. Ambos igual, ambos igual, ambos igual, Roma imperial, luego los reinos divididos en la estatua que son los pies, se divide el reino de Roma, así también lo presenta Daniel 7. Luego nos damos cuenta de que este poder político religioso hace referencia a una Roma nueva, o mejor dicho, una Roma diferente, peculiar, porque la Roma imperial, la Roma de los Césares, era un estado, un gobierno diferente al que surge después, porque el que surge posterior a esto es un poder religioso, recuerden. Pero después de este poder viene el juicio de Dios. Y por eso podemos nosotros bíblicamente dar testimonio de que antes que el reino de Dios se establezca, tiene que haber un juicio de Dios sobre cada uno de sus habitantes. Ahora, ¿por qué es que Dios hace un juicio? ¿Cuál es el propósito? Porque un juicio usualmente tiene la idea de tratar de descifrar, de tratar de identificar quién es culpable o quién es inocente. Pero si hablamos de Dios, ¿será de que Dios ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar? ¿Será que Dios ya lo sabe? Claro que sí. Dios sabe el principio y el fin. O sea, el juicio no es para informar a Dios quién va a ser salvo y quién no lo va a hacer. Dios ya lo sabe. Entonces el juicio no es con el propósito de informarle a Dios de algo que Él desconozca. Él sabe
todo. No hay nada oculto delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Volvamos al versículo o al capítulo de Daniel 7 y ahora quiero resaltar los versículos y quizás vamos a leer desde el 25 en delante, retomando la interpretación profética, hablando de este poder político religioso simbolizado por el cuerno pequeño. Dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero luego miren lo que dice aquí: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Miren lo que está diciendo aquí Dios a través de Daniel. Dice: este poder va a buscar ir en contra del pueblo de Dios. Lo buscará atacar, buscará cambiar los tiempos y la ley. Irá en una obra abierta en contra de los principios bíblicos. Pero luego Dios interviene diciendo: el juez se sentará y se le quitará el dominio. En otras palabras, el juicio que Dios ha establecido lo hace porque, ¿saben una cosa? Dios es justo. Dios va a recompensar y dar a cada quien conforme sus obras, dice la Biblia. Y en forma muy específica, este juicio lo hace para que el pueblo de Dios sepa no que el cuerno pequeño tiene el poder, no que este poder político religioso va a poder hacer lo que quiera. Se le dará poder hasta cierto momento y entonces el juicio dirá: hasta aquí. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, el capítulo 25, versículos 40 y 41, este habla de lo que se le conoce como el juicio del trono blanco, que al estudiar en detalle nos damos cuenta que es el juicio ejecutivo que ocurre después de los 1000 años del cual habla Apocalipsis 20. Pero quiero resaltar lo siguiente: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los que ha apartado, los que han rechazado: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios quiere que su pueblo entienda que el castigo eterno, que en este caso lo que se le llama el fuego eterno, o en Apocalipsis se habla del lago de fuego y azufre, ese lugar no ha sido preparado para ninguno de nosotros. Ese lugar ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, y los únicos que van a participar de esa suerte serán aquellos que hayan rechazado la invitación de Dios. Dios dice: eso no es para ti, pero si tú no quieres aceptar mi invitación, entonces estás aceptando la otra opción. Y en esto solo hay dos caminos. ¿Okay? Aquí no hay término medio. Me he topado con personas que dicen: bueno, yo no quiero ser así como muy religioso, pero pues tampoco quiero ser así muy pecador. Yo quiero estar así en medio. ¿Ok? No muy ni tan, ¿verdad? Y si estudiáramos un poquito en el libro de Apocalipsis, el mensaje a la última iglesia llamada la Odisea, lo que Dios repudia es el hecho de que este grupo de creyentes no quiere ser ni frío o helado, ni caliente, quiere ser tibiecito. Porque tibiecito
pues se siente bien, ¿verdad? Cuando usted va a bañarse y quiere el agua así tibiecita, pues se siente bien bañarse con ese tipo de agua. Pero en términos espirituales Dios dice, porque tú no eres ni frío ni caliente, porque no eres ni helado ni caliente, te expulsaré. Démonos cuenta, querida familia, de que el juicio de Dios se establece, número uno, para darle a Satanás lo que él merece. El enemigo de las almas de Dios tendrá su día en el que recibirá su merecido. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo miro la muerte de personas, por ejemplo, tuve hace quizás, durante el periodo del coronavirus, la experiencia de ver personas que fallecen, o de mirar niños que fallecen en accidentes, o mirar injusticias, o mirar dolor que viene a la vida de personas que nos rodean. ¿Saben quién es el causante de todo ese dolor? No es Dios. Y algunas veces nosotros le decimos, Señor, pero ¿por qué mandas esto? La Biblia dice de que el que siembra la cizaña no es el dueño del campo, sino es un enemigo. El enemigo es el que anda buscando destruir. El enemigo es el que quiere que tu vida esté llena de sufrimiento, de dolor. El enemigo es el que quiere que tu matrimonio no funcione. El enemigo es el que quiere que tus hijos terminen en malos caminos. El enemigo es el que quiere que tu salud se destruya, porque ese es el enemigo de las almas de Dios. Es una entidad que busca el dolor, busca la muerte. Pero Dios ha dicho que como Él es justo, vendrá un día donde el enemigo recibirá su merecido. Y nosotros como cristianos debemos de saber de que aunque enfrentemos injusticias en este mundo, un día Dios será justo y pagará a cada quien conforme sus obras, iniciando y principalmente Satanás. Entonces Dios dice, miren, el juicio que yo he establecido es porque el enemigo necesita tener su día en el que reciba lo que amerita. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que este juicio Dios lo establece para dar lo que la serpiente antigua merece. Pero entonces alguno dirá, ¿y de qué manera eso me impacta a mí? El capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 12, dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Una vez más, este es un lenguaje bíblico de juicio, el abrir, el momento en que se abren los libros. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, Dios dice, por un lado el juicio ha sido establecido para darle su merecido al enemigo, y por el otro lado este juicio ha sido establecido porque tú y yo, querido hermano, querido amigo, tú y yo no merecemos que Dios nos dé el reino eterno. Tú y yo, no importa que tan bueno te sientas, déjame decirte, ni tú ni yo tenemos la capacidad de presentarnos delante de Dios y reclamar o insinuar que nosotros ameritamos por derecho, por mérito, el recibir la tierra prometida. No tenemos. Pero Dios promete vida eterna a sus hijos. ¿Cómo es que por un lado nosotros no podemos pensar que tenemos los méritos para heredar el reino de los cielos, y por el otro lado Dios dice, mi reino es reino para ti, yo quiero salvarte, yo quiero darte la vida eterna? ¿Saben por qué esto es posible?
Porque como leímos en Daniel 7, cuando los libros son abiertos, viene uno y se presenta delante del Padre y le dice: por lo que yo he hecho, yo tengo la capacidad de poder salvar a aquellos que confían, que se aferran, que creen en mí. Y cuando los libros son abiertos, lo que se descubre no es solamente nuestras obras. Porque si somos sinceros, si ahorita Dios abriera los libros y estudiara tus obras y mis obras, yo creo que más de alguno de nosotros nos llenaríamos de vergüenza. Y le diríamos al Señor: Señor, ya no sigas leyendo, por favor, ya condéname, porque lo que está en esos libros es vergonzoso, basado en nuestras obras, en nuestra vida, pensando en lo que hemos vivido a través de los 20, 30, 40, 50, 60 años que hemos tenido sobre esta tierra. Pero ¿saben que Dios no solamente mira obras, mira algo más? Y quiero invitarlos a leer en el libro de Isaías, el capítulo 43, Isaías 43, y el verso 25 y 26. Dice Isaías 43, 25 y 26, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio, ¿cómo? Juntamente, habla tú para justificarte. Miren lo que está diciendo aquí Isaías. Isaías dice, y esta es palabra de Dios, dice: Dios nos recuerda, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Y luego en el verso 27 dice, 26, perdón, hazme recordar, entremos en juicio juntos. Porque cuando hablamos del juicio, Dios te dice: sí, hay un juicio, pero ¿sabes qué? Tengo a alguien que quiere entrar en el juicio junto a ti. Tengo a alguien que quiere representarte a ti ante el juicio de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces nosotros podemos aspirar a ser justificados, no porque nuestras obras sean buenas, pero porque la obra de Cristo es perfecta y completa. Por eso Cristo dice: yo borro tus rebeliones. Entonces, cuando los libros se abren, no solamente está la posibilidad de leer nuestras obras malas, erróneas, pecados que hemos cometido, pero allí, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el dominio de Cristo llega a ser dado a sus hijos, y lo que el Señor mira no son pecados solamente, sino pecados que han sido perdonados por la sangre de Jesús. Si volvemos a Daniel 7, verso 27, como miran aquí en la pantalla, nos damos cuenta que cuando el juicio se inicia, viene un resultado muy peculiar, porque dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. Pero yo no sé cuántos de ustedes captaron, leímos primero allí mismo en el capítulo 7 de Daniel, en el verso 11, en el verso 14, perdón, donde vino al anciano de días aquel que era semejante al Hijo del Hombre. Y miren el verso 14, si están ahí en Daniel capítulo 7, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lengua, y que lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ahora, de acuerdo a los versículos 13 y 14,
¿A quién se le da el dominio de todo reino al presentarse ante el juez? Verso 13 dice: miré yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes de los cielos uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días. Entonces se presenta Jesús, y el resultado de enjuiciar al mundo es decirle a Jesús: tú ameritas tener el reino, el poder, la gloria de todo el universo. Todo el dominio se te da a ti, Jesús, por lo que tú hiciste. Pero luego en el verso 24, 25 en delante, nos damos cuenta, y específicamente el 27, nos damos cuenta que ese mismo reino que ha sido dado a Jesús, ahora se dicen, ¿saben qué? No solamente se le da a Jesús, sino también se le da a los santos del Altísimo. Porque el juicio es buenas nuevas para ti y para mí, porque la victoria de Cristo es la victoria de su iglesia. Porque la victoria de la cruz es la victoria para aquel que confía en los méritos de Cristo Jesús. Por eso el juicio tiene que ser una celebración para nosotros. Porque Dios dice, cuando el juicio se establece, es para que la victoria que Cristo ya alcanzó pueda ser también tu victoria. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos da una perspectiva muy hermosa de esa victoria que Cristo alcanzó en favor del ser humano, de la raza humana. En el capítulo 5 nosotros vemos una situación donde no se podía abrir un rollo que tenía 7 sellos y había llanto porque no había nadie digno, se menciona, de abrir o desatar esos sellos. Pero miren lo que dice los versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno ¿de qué? De tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y si seguimos leyendo, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en la mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Se dan cuenta, el cielo mismo reconoce que el único digno de tomar todo el poder es el Cordero que fue inmolado por el ser humano. Y no digámoslo así, digámoslo: el Cordero que fue inmolado por mí, por ti. Y el juicio lo que busca es exaltar la obra del Cordero, porque a través de su sacrificio Él puede salvar a todo aquel que se acerca a Él. En Hebreos 7:25 y en Primera de Juan 2:1, ustedes van a mirar de que Cristo, mientras este juicio se lleva a cabo, Él está haciendo una obra de representarnos, de ser nuestro mediador. Hebreos 7:25 habla de que Él vive cada día para interceder en favor de sus hijos. Y en Primera de Juan 2:1 nos habla: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Saben por qué todavía el enemigo no ha sido destruido? Porque sabemos de que en la cruz Cristo ganó la batalla, Cristo ganó la victoria. Pero el enemigo sigue haciendo sus cosas. Pedro nos dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el Señor dice: hijo, hija, llegará el día cuando el enemigo será destruido. Y el enemigo todavía no ha sido destruido porque él ha encontrado un trabajo, vamos a llamarle así. En el libro de Apocalipsis se nos dice en el capítulo 12 que él es el acusador
de los hijos de Dios. Él es bueno para apuntar el dedo, ¿saben? Él es bueno para acusar, Él es bueno para decir, Dios, tú quieres salvar a ella. ¿Qué pasó? Mira la forma en que viven, miren la forma en que se comportan, las palabras que dicen, los pensamientos que tienen. Él acusa, Él acusa. Y entonces Dios le dice, ¿sabes? Igual que le dijo a Job, si ustedes leen el libro de Job, Satanás buscó acusar a Job y le dijo, bueno, pues sí, Job te sirve porque tú le cuidas. Y Dios le dijo, adelante, yo sé que Job es mi hijo y es fiel. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que el enemigo, él sabe que su día llegará. Ahorita no estamos nosotros en una situación donde ¿será de que Dios va a ganar o será de que el enemigo va a ganar? No, eso ya está definido. El Señor va a ganar. Cristo se levantará como Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo sabe de que está vencido, pero ¿saben qué? Él también sabe que vamos a llamarle su recompensa final, le está aguardando, el lago de fuego le está aguardando. Él no quiere irse solo y él quiere acusar, engañar, desviar a tanta gente él pueda, no porque eso le vaya a salvar a él, sino porque él sabe que si él te desvía a ti, que si él te convence de no seguir a Dios, el corazón de Cristo se adolece. Y como no puede con Cristo directamente, él busca atacar a lo que más Cristo ama. Y como Dios te ama a ti de una manera increíble, con un amor eterno, de una forma tan bella, profunda, pura, Satanás quiere atacar a Dios, porque ese es su único medio. Y el enemigo todavía no ha sido destruido porque la realidad es que tú y yo todavía tropezamos, tú y yo todavía fallamos. Y porque necesitamos del perdón de Dios cada día, el Señor nos invita en esta noche a mirar el juicio no como un día de aflicción, sino como un día de victoria. Porque para aquel que ha hecho de Cristo su Rey y Señor, el juicio no hay problema, porque ¿saben quién se presentará en mi nombre cuando sea llamado mi nombre ante el juicio de Dios? Será Jesús el que me representará. Quisiera en esta noche terminar con estos dos versículos en el libro de San Juan, el capítulo 3 y el verso 18 y luego el capítulo 5, verso 24. San Juan 3, verso 18 dice, estas son palabras de Jesús. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dice, miren, esto de la condenación o de la salvación requiere simplemente de una decisión. ¿Vas a creer en lo que yo te ofrezco o lo vas a rechazar? El que cree en mí, dice, no será condenado. Y más claramente lo dice en el capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna. Y no vendrá a condenación, no será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria sea a Dios. Hermanos queridos, Cristo lo dijo de una manera tan clara. El que oye mi palabra, y tú en esta noche estás escuchando la palabra de Dios.
En esta noche el Señor te está recordando que hay un juicio que ha comenzado, que se está llevando y que se realizará previo al momento cuando Cristo venga. Mientras ese juicio se lleva a cabo, Pedro dice de que comenzará con los de la casa de Dios, con aquellos que han profesado fe en el Señor. Y en esta noche no quiero que ninguno de nosotros piense, bueno, y si mi nombre pasa, y si yo enfrento el juicio de Dios, ¿cómo voy a estar? Dios te dice, mira, tú no tienes que enfrentar el juicio solo, porque tú tienes la oportunidad de aceptar al mejor defensor que este universo puede ofrecerte. Aquel que ya ganó la batalla y por ende te asegura de que la vida eterna es real porque Él la alcanzó en tu favor. Entonces el juicio no es aferrarte a una vida, a tratar de vivir una vida recta o pura como medio para ser encontrado justo delante de Dios. No que sea malo vivir, y más adelante en la semana veremos que Dios espera una vida de acuerdo a sus principios, pero esa vida no nos asegura nada. Lo que esa vida, una vida de obediencia nos asegura es que abrimos la puerta para que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestra vida. Pero en cuestión de salvación, ni por muy bueno que tú y yo querramos ser, nunca vamos a tener seguridad de salvación, porque nuestras justicias, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Nadie de nosotros puede aspirar a ser salvos por los méritos de nuestra vida. No podemos. Pero Dios dice, tú no puedes, pero yo puedo por ti. Yo puedo hacer lo que tú nunca serás posible o capaz de alcanzar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no va a tener vida eterna, sino que tiene ya vida eterna. Porque la vida eterna no solamente es una realidad futura, es una realidad de hoy en el poder de Cristo Jesús. En esta noche voy a invitar una vez más al grupo Emanuel. Ellos entonarán un canto. Y mientras ellos se preparan, yo quiero invitarte a pensar. El juicio de Dios es una realidad. La pregunta para ti en esta noche es, ¿quieres enfrentar el juicio sola? ¿O quieres que ese juicio sea enfrentado a través de los méritos de Cristo como tu mediador y tu intercesor? En esta noche yo voy a invitar para que tú puedas tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús ante el juicio de Dios? Escucha esta melodía y regresaré para hacer una invitación final a todos nosotros. Yo creo que más de alguno de nosotros quizás ha tenido la experiencia de tratar de buscar algún abogado que nos represente, ¿verdad? Quizás en algún tipo de caso migratorio o caso familiar, buscamos, nos esmeramos y preguntamos, ¿quién es un buen abogado que me pueda defender? Quiero asegurarme que gane en mi caso, ¿verdad? Y decimos, aún si tengo que pagar más, pero que gane el caso. En esta noche el Señor te dice en el juicio celestial, yo ya gané, la victoria es asegurada, pero no puedo representarte si tú no me lo permites. El Señor reconoce de que Él no puede hacer una cosa. Él puede crear los cielos y la tierra como ya lo hizo, pero hay una cosa que Él no puede hacer. Él no puede obligarte, Él no puede forzarte. Tiene que venir de ti, tiene que venir de mí, el abrirle la puerta del corazón y decirle, Cristo, yo reconozco que mi vida está llena de
de faltas, de tropiezos, de pecado. Y queridos amigos y familia, aquí no hay uno que sea más pecador, otro que sea menos pecador. Aquí todos somos pecadores y todos necesitamos de la misma medicina. Todos. Así que si tú por ahí piensas, no, pastor, pero si usted supiera mi vida, la lista de mis pecados está larga. Déjame decirte que el Señor dice, venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos, si fueren horribles, si fueren lo más vergonzoso, yo puedo hacer el cambio que tú nunca harás por ti mismo. Yo puedo convertirlo en blanca nieve. Pero todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo a Él. En esta noche yo quiero hacer una oración porque aquí hay alguien que necesita decirle al Señor, querido Jesús, yo quiero que tú me representes en el juicio celestial. Yo quiero que tú abogues en mi nombre, que tú puedas tener en tu mente mi nombre y que no sea juzgado basado en lo que yo he hecho, porque sería condenado. Pero me doy cuenta que tu palabra dice que si creo en ti, si me aferro a ti, si te entrego mi vida, entonces he pasado de muerte a vida. Y en esta noche hay alguien que necesita tener la seguridad de salvación en Cristo Jesús. Si tú en esta noche quieres decirle, y esta es una invitación general, quieres decirle, Cristo, sé mi abogado, sé mi defensor, sé mi representante. Si ese es tu deseo, quiero invitarte allí donde estás a que te pongas en pie. Te pongas en pie y de manera personal le digas, Cristo, yo no puedo enfrentar el juicio solo, pero tomado de tu mano, sé que seré más que vencedor. Vamos a inclinar el rostro para orar.